Hola amigos, en este video hablaremos sobre la lógica matemática. Pero primero definamos qué es la lógica matemática. Bueno, la lógica matemática es aquella disciplina que trata de métodos de razonamiento. En un nivel elemental, la lógica proporciona reglas y técnicas para determinar si es o no válido un argumento dado. El razonamiento lógico se emplea en matemáticas para demostrar teoremas. Seguimos con el tema de la lógica proposicional. Pero primero definamos qué es la proposición. Bueno, una proposición es un enunciado o una oración. Esta puede ser falsa o puede ser verdadera, pero no ambas a la vez. Entonces toda proposición consta de tres partes: de un sujeto, de un verbo y un complemento que se refiere al verbo. Pero dentro de estas proposiciones también podemos tener las proposiciones simples, que son aquellas que constan de solo un solo sujeto, un solo verbo y un solo complemento. En caso de que haya más sujetos o más verbos o más complementos, se dice que la proposición es compuesta. Ahora bien, tenemos las tablas de verdad. Empezamos con la tabla de verdad del operador NOT o negación, que su función es negar toda aquella proposición. Esto significa que si alguna proposición es verdadera y se le aplica el operador NOT, se obtendrá su negación. El símbolo es un apóstrofe y esta es la tabla de verdad. Como vemos, tenemos la proposición A, que es falso, verdadero, falso, y la negación es falso y verdadero. Ahora tenemos la tabla de verdad de conjunción. Esta se utiliza para conectar dos proposiciones que se deben cumplir para que se pueda obtener un resultado verdadero. Su símbolo es una cabeza de flecha hacia arriba y esta es la tabla de verdad. Como vemos, para que se cumpla o para que nos arroje un valor verdadero, ambas proposiciones que nos den tienen que ser verdaderas. En caso de que haya o exista una proposición falsa, todas las demás son falsas. Ahora tenemos la disyunción. Con este operador se obtiene un resultado verdadero cuando alguna de las proposiciones es verdadera. Por ejemplo, como tenemos ahí en su tabla de verdad, con que exista alguna proposición que sea verdadera, el valor que nos arroje va a ser verdadero. En caso de que ambas proposiciones sean falsas, nos arroja un falso. Después tenemos la condicional, y es aquella que está formada por dos proposiciones simples o compuestas, P y Q. Esta se lee si P, entonces Q. Como vemos, su tabla de verdad. En esta tabla de verdad nos dice que si la primera proposición es verdadera y la segunda falsa, esta nos arroja un falso, y verdadera para todos los demás casos. También tenemos la bicondicional. Una doble implicación o proposición es bicondicional cuando P es verdadera si y solo si Q también es verdadera, o bien si P es falsa y si y solo si Q también lo es. Se indica de la siguiente manera y se lee P si y solo si Q. Tenemos su tabla de verdad. Como vemos, en la tabla de verdad, ambas proposiciones tienen que tener el mismo valor para que pueda ser verdadera. En caso de que tengan valores diferentes, nos arroja un falso. Ahora tenemos lo que es una tautología, que es aquella proposición compuesta que es cierta para todos los valores de verdad de sus variables, como se ve en ese ejemplo. Si vemos al final en la última columna, todos tienen un 1, que ese 1 significa verdadero. Y por la otra parte tenemos la contradicción, que es aquella proposición que siempre es falsa para todos los valores de verdad. Como vemos en la última columna, ese 0 significa falso. Ahora tenemos las equivalencias lógicas. Estas nos dicen que dos fórmulas lógicas son equivalentes si tienen tablas de verdad idénticas. El símbolo son tres rayitas como se ve en pantalla. Ahora tenemos este siguiente ejemplo que nos dice: tenemos la negación de P conjunción con Q y la negación de P disyunción con la negación de Q. Para este ejemplo debemos tomar el primer enunciado, que es la negación de P conjunción con Q. Ahora tenemos que hacer la tabla de verdad.
Ahora, para hacer una tabla de verdad, primero tenemos que checar cuántas proposiciones tenemos. Al checar cuántas proposiciones tenemos que guiarnos por una fórmula que es 2 a la n, donde n es el número de proposiciones. Esta fórmula nos sirve para determinar las filas que necesitamos para hacer la tabla de verdad. Ahora bien, en este caso son 2 proposiciones, entonces elevamos 2 a la 2 y nos da 4. Y ese 4 son el número de filas que tenemos que marcar o tenemos que hacer para poder hacer las tablas de verdad. Acomodamos las proposiciones y los enunciados en la tabla de verdad. Por ejemplo, empezamos con la proposición P. Ahora debemos hacer todas aquellas combinaciones posibles para que nos pueda arrojar diferentes resultados. Por ejemplo, proposición de P y Q. Generalmente o casi siempre en la primera fila debemos de buscar mitad y mitad, es decir, mitad valores verdaderos y mitad valores falsos. Y en el caso de las proposiciones Q o de la proposición Q que se ve en pantalla, tenemos que buscar que vaya alternándose entre cada valor, por ejemplo, verdadero, falso, verdadero, falso. Una vez que tenemos las distintas posibilidades con las que podemos trabajar, empezamos con P conjunción con Q, que es lo que está dentro del paréntesis. Y si recordamos, la conjunción nos dice que ambos valores tienen que ser verdaderos para que nos arroje un resultado verdadero. En este caso, solo la primera fila es la que la cumple, es decir, verdadero, verdadero, nos arroja un verdadero. En las demás en las 3 filas siguientes, como tenemos un valor falso, esta nos arroja un falso. Entonces tenemos en la columna de P conjunción con Q, tenemos verdadero, falso, falso, falso. Ahora tenemos que buscar esa conjunción, esa negación. Si recordamos, la negación simplemente es invertir el valor del valor de verdad. Es decir, si tenemos un verdadero, se invierte un falso. Si tenemos un falso, a un verdadero. Y si tenemos falso, verdadero, falso, verdadero. Entonces ya acabamos con nuestro primer enunciado y con la tabla de verdad. Ahora seguimos con el segundo enunciado, que es la negación de P, disyunción con la negación de Q. Tenemos su tabla de verdad. Recordamos, se hace prácticamente de la misma manera que se hizo la pasada. Tenemos 2 proposiciones, elevamos 2 a la n, n siendo el número de proposiciones, nos da 4, y ese 4 recordemos que es el número de filas que tenemos que hacer para poder obtener la tabla de verdad. Ok, entonces empezamos igual que la vez pasada con las proposiciones P y Q, dándoles sus respectivos valores de verdad, y para que estas nos forman las distintas posibilidades para poder realizar la tabla. Pero en este caso, ahora tenemos que tomar cada una de esas proposiciones y buscar su negación. Por ejemplo, empezamos con la negación de P. Si vemos en la primera columna tenemos verdadero, verdadero, falso, falso. Básicamente solo invertimos su valor y ahora tenemos falso, falso, verdadero, verdadero. Ahora seguimos con la negación de Q. Y si tenemos la proposición Q, que es verdadero, falso, su negación sería falso, verdadero, falso, verdadero. Ahora sí, teniendo esas dos nuevas proposiciones, las negaciones de cada una de las proposiciones, tenemos que buscar el enunciado. En este caso tenemos negación de P, disyunción con la negación de Q. Recordamos, esta nos dice que todas aquellas proposiciones o con que exista un valor de verdad verdadero en las conjunciones, esta nos arroja un valor verdadero. Por ejemplo, tenemos falso, falso, nos arroja un falso. Tenemos falso, verdadero en la segunda fila de las negaciones. Falso, verdadero, nos arroja un verdadero. Tenemos un verdadero, falso en la tercera columna, la tercera fila, nos arroja un verdadero. Y por último tenemos verdadero, verdadero, nos arroja un verdadero. Ahora, si checamos ambas tablas de verdad, al final del enunciado, el resultado del enunciado, vemos que en ambas tenemos falso, verdadero, verdadero, verdadero. Entonces,
se puede decir que estos dos enunciados con proposiciones son equivalentes. Después tenemos las reglas de inferencia. Tenemos la modus ponens, que nos dice que si la sentencia P y si P entonces Q reconocen que son verdaderas, entonces inferimos que Q también lo es. Tenemos ahora la modus tollens. Esta regla establece que la sentencia si P entonces Q y Q es falsa, podemos inferir que P también es falsa. Ahora tenemos el silogismo hipotético que nos dice si P entonces Q y Q entonces R, por lo tanto se puede decir que si P entonces R. Y por último tenemos el silogismo disyuntivo que nos dice que si P disyunción de Q y negación de P, por lo tanto se puede decir que solo tenemos Q. Ahora tenemos las leyes notables en la lógica. Empezamos con la de doble negación, que nos dice que la negación de la negación de una proposición es equivalente a la afirmación de la proposición, como se ve en pantalla. Ahora tenemos la ley de idempotencia, que nos dice que cuando una proposición se encuentra conectada con ella misma por el conector de disyunción o conjunción, esa proposición compuesta se simplifica a una proposición simple. Como se ve en pantalla, tenemos la proposición compuesta P disyunción con P, y como dice la ley, esta es equivalente a una proposición simple, en este caso la proposición P. Ahora tenemos las asociativas, que estas nos permiten cambiar el paréntesis de una proposición compuesta sin cambiar el lugar de las proposiciones simples. Esta solo se puede utilizar cuando se están usando conectores lógicos de conjunción y disyunción. Como se ve en el primer ejemplo, tenemos dentro del paréntesis, que es la proposición compuesta, P disyunción con Q, disyunción con R. Como nos dice, podemos cambiar el paréntesis sin alterar el orden de las proposiciones simples. Como se ve, ahora del lado derecho tenemos P disyunción con la proposición compuesta de Q disyunción con R. Ahora tenemos las conmutativas, que nos dice que en una proposición compuesta se puede cambiar el orden de las proposiciones simples y estas serían equivalentes. Estas solo aplican cuando se tienen conectores lógicos de disyunción y conjunción. Como vemos en el primer ejemplo, tenemos la proposición compuesta de P disyunción con Q, y recordando la regla nos dice que podemos alternar o intercambiar el orden de las proposiciones simples. Como tenemos del lado derecho, que sería equivalente a tener la proposición compuesta de Q disyunción con P. Bien, ahora tenemos las distributivas, que estas se tienen cuando se tiene una proposición compuesta donde se incluye un paréntesis. En este caso, los conectores lógicos serán diferentes. La proposición simple, que se encuentra fuera del paréntesis, se distribuirá con las proposiciones que están dentro del paréntesis. Solo aplica cuando se tienen conectores lógicos de disyunción y conjunción, como se ve en el ejemplo. Por último tenemos las leyes de De Morgan. Esta se aplica cuando se tiene la negación de una proposición compuesta. Esta puede ser la negación de una disyunción o conjunción. El símbolo de negación se distribuye entre ambas proposiciones dentro del paréntesis y se cambia el símbolo. Por ejemplo, tenemos la proposición compuesta de P disyunción con Q. Como nos dice, es equivalente a tener la proposición, ahora del lado derecho, la proposición de la negación de P. En este caso ya no está negando a toda la proposición compuesta, sino está negando a las proposiciones simples. Entonces P negada, conjunción con Q negada. Si vemos, a la izquierda teníamos la disyunción y al lado derecho ahora tenemos la conjunción. Es decir, se invierten los valores.
o se invierte el conector lógico. Bien, ahora tenemos lo que son los argumentos válidos y no válidos. Un argumento es válido si el hecho de que todas las premisas o las variables proposicionales son verdaderas y estas obligan a que la conclusión sea verdadera. En caso de que tengamos variables proposicionales verdaderas y una conclusión falsa, esto nos indica que es un argumento no válido. Ahora tenemos la lógica de predicados, que es aquella que está basada en la idea de que las sentencias realmente expresan relaciones entre objetos, así como también cualidades y atributos de esos objetos. Los objetos pueden ser personas, objetos físicos o conceptos. Tales cualidades, relaciones o atributos se denominan como predicados. Los objetos se conocen como argumentos o términos del predicado. Al igual que las proposiciones, los predicados tienen un valor de veracidad, pero estos, a diferencia de las proposiciones, su valor de veracidad depende de los términos. Es decir, un predicado puede ser verdadero para un conjunto de términos, pero puede ser falso para otro término. Ahora tenemos los cuantificadores. Tenemos el cuantificador universal, que nos indica que algo es cierto para todos los individuos. En pantalla se está mostrando el símbolo, que nos dice que Px para todos los valores de x en el dominio. También tenemos el cuantificador existencial. Es la proposición en que existe un elemento x en el universo de discurso tal que Px es verdad. Se denota con el símbolo como una e invertida de x y se lee de las siguientes maneras. Hay un x tal que, o hay al menos un x tal que. Ahora seguimos con el álgebra declarativa. Esta nos dice que es la estructura algebraica que se forma con expresiones utilizando los conectores lógicos. Es una expresión sintácticamente correcta y que se le denomina o se le llama fórmula bien formada, FBF, o simplemente fórmula. Y su definición es: una fórmula lógica de proposiciones se obtiene al aplicar una o más veces las siguientes reglas que se muestran en pantalla. B. Si P es una proposición lógica, entonces es una fórmula bien formada. R. Si F es una fórmula bien formada, FBF, también lo es la negación de F. Y por último tenemos si P y Q son fórmulas bien formadas, entonces también lo es P por Q, donde ese asterisco es uno de los operadores binarios, como vemos: conjunción, disyunción, condición o bicondicional. Ahora bien, tenemos la inducción matemática. Esta nos dice que es un razonamiento inductivo que parte de casos particulares, los cuales podemos generalizar y demostrar que estos nos forman una propiedad. Bueno, ¿y para qué nos sirve todo esto que repasamos en este video? Bueno, su uso fundamental a varios niveles se da en los circuitos computacionales y en el análisis y optimización de algoritmos. En el nivel menos abstracto, dentro de una computadora está constituido por circuitos electrónicos que responden a diferentes señales eléctricas, siguiendo los patrones de la lógica booleana. Esto es con puertas lógicas, es decir, que devuelven dependiendo de las entradas que se les dan al sistema. Todo sistema computacional, por muy complejo que sea, no está compuesto por más que circuitos electrónicos que únicamente entienden un lenguaje binario. La lógica computacional se encarga de modelar y optimizar tales sistemas a este nivel. Y esto sería todo por el video de hoy. Muchísimas gracias.